Muy buenas noches, ¿cómo les va? Dos temas muy polémicos hoy, ¿eh? Vamos a hablar... ¿Cómo estás, Seba? Bien. Vamos en un ratito, después de analizar un poco también e informarlos sobre cuál fue el reclamo que se estuvo sucediendo frente a los tribunales. Algunos estuvieron ahí, Javier, vos estuviste ahí, por parte de productores rurales. Ya vamos a hablar de eso. Acuérdense que después vamos a recibir a docentes y alumnos para hablar sobre el rol, no sobre el rol, digamos, ese lo sabemos bien, sino sobre la imagen que tenemos construida como sociedad hoy, sobre todos los trabajadores de la educación, digamos. ¿Qué diferencias hay con el antes, no? Y cómo se da, digamos, cuánto tiene que ver también el hogar y la casa con esa construcción que todos tenemos y especialmente el alumno sobre su propio docente. Por supuesto, a partir de esta modificación en la ley que hace que alguien que agreda a un trabajador de la educación dentro del ámbito escolar pueda hasta ir preso. Pero ya lo vamos a hablar. Bueno, hoy estuvieron reunidos, Javier, vos estuviste ahí, algunos productores rurales. No mucho, fue una concentración muy importante. ¿Fue importante? Sí, había gente de Nogoyagua, Leguay, la costa del Uruguay, pero productores no solamente que pueden estar vinculados con la parte agroganadera o agropecuaria, sí. Estaban citricultores, gente del sector arrocero, que se ven un poco limitadas en sus producciones había cuenta del fallo del Superior Tribunal de Justicia. Claro. Bueno, con este informe les queremos ilustrar brevemente lo que estaba pasando y ya lo vamos a debatir nosotros en este programa. Muchas veces tratamos sobre los agroquímicos. Es como una discusión, es una discusión sin fin. Mirá el informe. La justicia entrerriana dejó firme el fallo que prohíbe realizar fumigaciones en áreas cercanas a las escuelas y los productores rurales no tardaron en manifestar su descontento. Esta mañana se movilizaron hacia los tribunales de la capital provincial con un mensaje firme y unificado. Aseguran que esta medida deja 300.000 hectáreas improductivas en toda la provincia y en una época de crisis como la actual. Perdimos medio día hoy de estar en el campo trabajando para venir pedir justamente que nos dejen trabajar. El reclamo es que hoy hay improductivas 300.000 hectáreas por un fallo que es totalmente irrisorio, ¿no es cierto? Hoy hay una restricción de pulverizar a 1000 metros de forma terrestre las escuelas, lo que imposibilita a muchísimos productores, la mayoría pequeños y medianos. A ver, esto es un revés supuestamente de sectores ambientalistas que quieren ir en contra de la asociación y demás cuestiones. El fallo dejó firme una sentencia que prohíbe fumigar en forma terrestre a menos de 1000 metros de las escuelas rurales y a 3000 metros cuando se hace desde el aire. Mientras gran parte de la comunidad educativa celebra, los productores afirman que esta situación no afecta a los grandes productores, sino a los medianos y pequeños, que cuentan solo con esas parcelas para sembrar. Además, la califican de medida exagerada y solicitan una reunión urgente con el gobernador Bordet. Nuestra provincia lleva adelante un sistema de producción fuertemente basada en los agroquímicos y esto despierta muchas voces en contra y otras a favor. En este sentido, ¿existe hoy otra posibilidad de modelo productivo que no sea este? ¿Qué distancia proponen los productores como la adecuada para realizar estas fumigaciones? Agroquímicos, una discusión sin acuerdo. Como una postal característica, ¿no? Cuando hay reclamo de los ruralistas en el medio de una ciudad, las banderas argentinas, los autos, las camionetas, digamos, todos ellos, y tienen como un mensaje bastante unificado. Pero hablan de una cantidad de hectáreas que quedarían improductivas. La gente del campo, el mensaje que dio hoy cuando se reunieron con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia fue: vamos a partir del disenso, por supuesto, de la postura que tienen ellos, para buscar el consenso. Entonces no puede hacer así de golpe, que le aten las manos, y no puedan fumigar en las escuelas que van sus propios hijos. Y hay como dos debates encontrados acá, ¿no? No entendí. ¿Que no puedan fumigar las escuelas? Que no puedan fumigar cercanas, a menos de 1000 metros. Claro, no se está discutiendo si fumigar escuelas sí o no, se está discutiendo la distancia. Claro. Por eso digo. Hubo dos, esto trae un poquito, hay que ir un poquito más para atrás para ver qué es lo que sucedió. Sí. Hubo un fallo judicial a través de una cierto. presentación del Foro Ecológico que estableció estos 1000 metros para fumigaciones terrestres y 3000 de distancia a las escuelas para fumigaciones aéreas. Sí.
El gobierno de la provincia de Entre Ríos, el gobernador Bordet, sacó un decreto para ordenar esta situación porque le pareció excesiva esa distancia y bajó 10 veces la distancia. A 100 metros para fumigaciones terrestres y 300 metros para fumigaciones aéreas. Eso fue un escándalo en su momento también, porque a 100 metros a mucha gente le pareció directamente casi encima. Había recomendaciones de organismos internacionales por esa distancia, o sea, todos tenían algo de distancia caprichosa. Lo que se estudia, los estudios técnicos y científicos al respecto, estudian la deriva del producto que se emite en los días que no hay viento. Las máximas derivas comprobadas científicamente alcanzan 40, 50 metros en las peores condiciones climáticas. Por toda esa información es que se establecen 100 metros como una distancia prudencial. ¿Y ahora por qué se vuelve para atrás? Hay que tomar en cuenta que el Superior Tribunal de Justicia confirmó eso que decía... El Superior Tribunal de Justicia dijo que el decreto del gobierno de Bordet es inconstitucional. Entonces volvió la situación a como estaba hace 4 o 5 meses que se viene discutiendo esto. ¿En qué contexto se discute esto? En un vacío legal enorme que la legislatura entrerriana dejó durante 20 años y que no pudo sancionar una ley para que se pueda producir en la provincia sin afectar la salud ni de los alumnos ni de los pobladores de pequeños pueblos hay dos rurales. cosas. El tema a nivel internacional se está poniendo cada vez más espeso. Permanentemente tenemos noticias de grandes empresas multinacionales que mienten a la población a través de estudios de universidades financiados por ellos para seguir haciendo un negocio que termina siendo dañino para la población. Hace muy poco tiempo, hace 2 o 3 años, Volkswagen fue condenado a pagar $20.000 millones en Estados Unidos por haber mentido con sus motores la contaminación emanada de sus diésel ligeros. En Estados Unidos acaban de condenar a Monsanto a pagar $2.000 millones de indemnización a una pareja que alegó que había contraído cáncer por manipular glifosato. Y lo que dicen los ambientalistas es, cuando ellos hacen la prueba para comprobar la deriva, usan gotas de agua. Y la gota de agua, por definición, es maciza. Ahora, los nuevos sistemas de pulverización están generando burbujas que estallan al contacto. Entonces, es mucho más liviano, deriva mucho más. Y lo otro que dicen, y que esto está comprobado científicamente también, la condición ideal de viento cero habrá 5 días al año. Está bien. ¿Y qué pasa cuando, porque tuvimos productores acá y nos dijeron, pero a mí CONICET, a mí INTA, SENASA, me dicen que sí se puede y que los estudios... CONICET no te lo van a decir. Pero no es cierto. ¿Qué van a hacer? A ver, no es ¿Qué van a cierto. hacer? Si el SENASA dijera otra que cosa, lo prohíba, ¿qué van a si es hacer? nocivo para la salud, que lo prohíba. Claro. ¿Qué van a hacer? Pero digo, es polémico también pensar, ¿no? En los ¿Qué últimos crees que van a hacer? ¿Cuáles CONICET son no las puede haber empresas, dicho eso. ¿cuáles son las empresas CONICET más grandes no puede del haber mundo? dicho eso. ¿A qué se dedican? Por las dudas, prohibamos ¿Qué te crees que todo. hacen? En los No últimos, es así. En los Sí, últimos pasa 10 la años... Minuto, Lo único que se está pidiendo no es No prohibir, fumigan la es escuela. meter un cierto límite para fumigar escuelas. ¿Estamos locos lo que estamos hablando? No. A ver, estamos fumigando escuelas. Alrededor de la escuela, alrededor. Porque no es solamente, digamos, el tema de 100 metros, 150. El tema es que nadie controla nada. Entonces, fumigan los patios de las escuelas. Vamos a dejarnos joder, loco. Esto es, ¿qué? ¿Todo o mucho? Yo prefiero nada. Yo prefiero nada. El famoso chiste. ¿Quiénes son los que van a esas escuelas rurales? ¿Cómo? ¿Quiénes son los que van a esas escuelas rurales que se menciona? ¿Pero qué No sé yo? sé. Andar con Los educación, no, yo mismos estoy los hablando de otra cosa. productores. ¿Vos pensás que los productores son locos que van Yo la a verdad matar a sus creo hijos? que no te queda otra cosa. Si vos sos productor y el paquete se te vende completo... Bueno, ¿me va a escuchar? ¿Me preguntás? ¿Me escuchás? O sea, el paquete completo indica al punto máximo, mirá. El otro día estaba hablando justamente con un productor y me contaba que, por ejemplo, la gente que hace, por ejemplo, en Concordia naranja, también lo usa. ¿Para qué lo usan ustedes? Para matar todo el veneno alrededor. Y eso de matar... ¿Para matar todo el veneno? Todo cualquier hierba, otro pasto que esté alrededor. Los digamos. insectos, Las en plagas. el caso de la Digamos, silvicultura, los colorado. insectos. Mata todo, digamos. Sí. Te mata todo lo que esté alrededor. Sí. Entonces, bueno, preparan todo eso para hacerlo de esa manera. Entonces yo digo, bueno, ¿y cuál es la ventaja? Y dice, nada, es más barato, digamos, se trabaja menos. Bueno, Entonces, la cuestión es económica una relación económica es la de fondo. Bueno, ahí, la cual indica, fumigamos como locos o no, por plata. ahí lo que me das el pie, Ale, es esto que dicen y que se está planteando desde hace rato, y también los productores lo dijeron acá.
todas las veces que vinieron, porque hemos tenido más de un programa sobre esto, quedarían, por esa diferencia de 1000 a 100 metros, 300.000 hectáreas improductivas en la provincia, dicen ellos, en una época... más o menos son lo que pero no bueno, están fumigados? obvio, yo No sé coincido, cuándo. pero digo, planteo esto porque también hay que escuchar esta posición, ¿no? Son 300.000 hectáreas que quedarían improductivas y que en este momento de crisis las estaríamos necesitando. ¿Y qué hacen esos productores? Es lo que plantea el campo. Vos estuviste ahí, Javier. Claro, Esos no pequeños queda- productores no es que no pueden sí no plantar. pueden. Pero que no es que no pueden plantar, no pueden echar veneno en ese lugar. Y bueno, nada más. y No es hay- que vos decís, no puedo plantar más y entonces esto me queda Alejandro, improductivo. ¿Te queda productivo? Los fertilizantes. ¿Cómo era? No estamos hablando solo de glifosato acá, sino de fertilizantes, de un montón de Agroquímicos en productos general. que Sí, se sí. utilizan para la producción de arroz, de naranja, de mandarinas y demás. Sí. Sin esos productos no es eficiente tener la producción en pie, no pueden producir, no pueden pagar es un modelo impuestos. hoy, es un modelo de producción, que eso es lo que está Bueno, es siempre que eso en tiene que debate. ver con el Estado. El Estado en los 90 impulsó este modelo de producción y hoy no hace los controles ni está proponiendo como política de Estado Otro. una política diferente. Es más, de Digamos, última no nos sirve tal ni vez- como negocio para la Argentina, ya no nos sirve como negocio. Bueno, o sea, tal vez por lo más que ideal- sigamos vamos a hacer toda la Argentina completa llena de soja, no nos va a alcanzar para Pero no se pagar está o para discutiendo, alimentarnos no, la a nosotros discusión no es mismos. soja sí, soja No no. nos sirve. No es la discusión esa, soja sí, soja no. Para principio, todos los Digo, productos. No, digo está bien. por hablar de un monocultivo. No, Si vos entiendo. decís, Esperá que Ale quiere toda entera la Argentina la plantás completa, pero si vos no le metés un valor agregado a eso, vendiéndolo es nada. Coincido con vos, pero discutir agroquímicos o este tipo de discusiones que estamos teniendo nos impide discutir cosas más importantes como es monocultivo. Es más grave el monocultivo que el uso de fertilizantes. Por supuesto. Bueno, pero hoy, para no irnos... No sé. porque Más o tam- menos, más Gente, o menos, gente, sí. hoy la ¿Qué discusión, sentido? al menos De veneno. lo que quedó planteado frente al Superior Tribunal de Justicia, que ahora vamos a ver si se llevaron alguna respuesta o no, es el tema de la distancia. Te veo como pensativa, Alejandra. Sí, porque... ¿Tenés como postura tomada con esto? No sé si querés decirlo o no, pero digo, es difícil, ¿no? Es muy difícil porque con la gente del campo, sobre todo con esta gente que hoy vino a expresarse, siempre empiezan o tienen que entrar por la puerta del costado, en muchísimos reclamos. Y me parece que hay que atender porque las posibilidades que tienen para llegar al primer jefe de Estado o a las autoridades es muy difícil. Y tienen ¿Quién? mucho... Perdón, ¿quién? Los pequeños Los pequeños productores. Esta gente que le cuesta mucho llegar, decimos, no. En muchas oportunidades sí. Mirá vos. Y cuando estamos hablando de escuelas Son rurales, pequeños productores, ¿sí? cuando estamos hablando de escuelas creo. rurales, Sí. no estamos hablando de los hijos de los productores que exportan y demás. No, Estamos hablando de comunidades Ujú. que les cuesta mucho llegar a las escuelas también. Y Por si en alguna oportunidad pueden llegar ustedes a las escuelas rurales, nos enriquecerían mucho, enriquecerían mucho, no me salió todo la palabra, porque es la otra Entre Ríos que sería muy Sí. linda ¿Vos sabés lo que conocer. están Pero- planificando muchos pero- productores ahí hoy? vamos con De ahí sí. de Puigari, por ejemplo, Sí. que tuvieron que donar sus campos para ayudar al Estado para que se construyan las escuelas dentro de sus campos. Y ahora tienen afectada la producción por ese gesto de sus antepasados. Entonces, como son poblaciones rurales pequeñas, porque el Estado durante mucho tiempo los ha castigado y la gente del campo se viene a la ciudad, son 8, 10, 12 chicos. Entonces, ¿qué van a hacer? Esos 8 o 10 hijos o hijos de los peones, sacarlos de ahí de esos campos y que vayan a la ciudad. Se cierra la escuela, se termina el problema. A ver, Se termina el problema del Para ellos. abuelo socialista, terrible. Digamos. Y bueno, Mariana. Así hubo un abuelo Si no pueden socialista trabajar. recopado y el nieto, No loco, pueden trabajar. fumiguémoslo. No, flaco, Alejandro, no, no disculpame, pueden pero trabajar. Ellos es dicen raro eso. como lo contaste. bueno, ellos lo cuentan así. ¿Está bien? Bueno, A ver, ellos lo cuentan raro. Perdón, entonces. porque Mariano, Yo sí. recuerdo año 2008, también argumentaban que los pequeños productores eran los que exportaban y no sé qué. En el año 2015, en septiembre, un mes antes de las elecciones generales, los pequeños productores que no pueden entrar por la puerta del costado, les había dado una audiencia al gobernador porque exigían hablar con el gobernador por un problema mucho menor que este. Y no fueron el martes, sino que fueron el jueves 3 de septiembre. Le partieron la cabeza a policías que estaban solamente custodiando la entrada. Les ofrecen una reunión con el vicegobernador, porque estaba en Buenos Aires el gobernador, que no, que ellos querían entrar y que querían entrar todos y querían entrar a hablar con el gobernador. Volcaron una tolva con grano podrido, le partieron la cabeza con una
quijada de vaca a los policías que estaban de custodia y los rociaron con combustible. Está bien. Pero entonces, Mariano, sí, entonces pongamos las cosas en su lugar. Pero digo, eso no sucedió hoy y tampoco se puede generalizar por algo que eso es un grupo respuesta de los pobres productores que tienen que entrar por el pero no costado. podemos generalizar. Los representantes de los pobres productores se sientan con Echeverri y definen las leyes nacionales. Bueno, sí, pero lo era la discusión eterna. Ahí eran pequeños productores. Lalo, no era por la favor, sociedad rural, estoy pidiendo la palabra desde hoy. A ver. Estoy pidiendo la palabra desde hoy. ¿Vos hablaste? Sí, minuto. Entonces, acá hay un falso dilema. No es que no siembren o que fumiguen a los gurises con material cancerígeno. Acá hay una cuestión que se está planteando, que hay otras maneras de producir, como se producía hasta antes de esta revolución. ¿Pero se está planteando eso? El Estado no lo está planteando, Mariano. Cámara de Diputados el año pasado inició un ciclo de charla y capacitación acerca de agroecología. En la ciudad de Gualeguaychú se están haciendo ensayos. Es de a poco, es de a poco. Y ahí empezó este problema. Ahí era lo que planteaban en la Cámara de Diputados. Para redondear, porque tenemos que pasar al otro tema. Hacer un tránsito, Bueno, es encontrar necesario. la manera. Pero en el campo dicen, no vamos a poder producir sin glifosato. No dicen eso. Pero no es cierto. Bueno, quiero decir una cosita. Nadie quiere que se muera el pequeño productor. Nadie quiere eso. Quiero decir una cosa, que me parece que también debemos verla, está bueno que se den estas discusiones, es interesante, pero nosotros también es como que estamos en la ciudad y tomás otras posturas de las cosas, porque como vos estás en la ciudad, tenés otro tipo de cosas, otro negocio como para vivir. La gente del campo, digamos, hay un sistema el cual se ha institucionalizado hasta del mismo Estado durante años. Entonces, están formateados entre ese tema. O funciona así o no se hace. Entonces, nosotros, viste, se arma este choque como una grieta, ¿no? Como otra grieta más. Para cerrar, hoy cuando se juntaron con Castrillón y las otras autoridades dijeron, partimos el disenso, queremos el consenso, que sea progresivo. ¿Hay alguna respuesta? ¿Se dio alguna respuesta? ¿Qué le dice Castrillón? Yo estoy a favor de la vida y de la producción. Vamos a ver si con el Estado que falta, con la legislatura, con la ejecutiva, que tiene mucho acá que intervenir, podemos llegar a la parte progresiva como Mariano. Se presentó un proyecto, veremos, de 48 artículos del bloque de senadores de Cambiemos, que pretende reeditar la discusión, veremos qué Pero sepamos que hay mucha plata de las corporaciones tratando de convencernos de que no nos envenena porque se están llenando los bolsillos. Vamos a continuarlo el tema. Es muy polémico. Cada vez que lo tratamos acá han sido programas muy intensos, largos, porque realmente parece que hubiese como si nos faltasen otra grieta ahí también en la Argentina, pero evidentemente hay cosas todavía para discutir y para poner en la escena. Por ejemplo, si existen o no otros modelos de producción y a lo mejor arrancar por ahí la discusión también. Vamos a hacer un breve corte, así recibimos a todos los invitados que van a hablar después en nuestro tema principal del día de hoy, que tiene que ver con los docentes, con qué imagen tenemos. Hoy, es el Día de los Trabajadores de la Educación, así que este programa especialmente va para todos ellos. Cada vez que hacemos un programa de educación en general es para hablar de reclamo salarial, del estado de las escuelas, y siempre, no siempre, pero muchas veces nos dicen, bueno, nos gustaría hablar de educación, del rol del docente, es como un debate que siempre también está ahí pendiente. Bueno, este programa es para eso, pero después del corte, breve, ya venimos. Bueno, ya estamos de vuelta. Una hora vamos a tener ahora para hablar, conocer casos, debatir sobre el rol en la sociedad del docente hoy y la imagen que tenemos construida como sociedad todas sobre los trabajadores de la educación, docentes, profesores o el que sea, todo aquel que se supone en alguna época tenía como ese halo o tiene, bueno, es lo que vamos a discutir, de autoridad, de respeto. Yo no sé si ha cambiado o no. Algunos dicen que sí. Cambió mucho, me parece. ¿Y por qué? Mi abuela era una maestra normalista. Salía de la normal con 16 años al campo, a colonias de inmigrantes. Ahí ella era el poder, era el Estado, era la que enseñaba el idioma, era la que enseñaba la religión, porque de paso la colaban. Digamos, era el poder concreto, la que gerenciaba absolutamente todo en un pueblo. No solo tal vez no por solo suerte han cambiado las cosas, ¿no? Porque era como... En el pueblo, decís. Yo pensé que me estabas hablando en la escuela. Digamos, colonias con gente que hablaba diferentes idiomas. Claro. O sea, los maestros, ese maestro, el maestro de Sarmiento, ese molde,
de maestro, que es el que pretendemos hoy ver qué queda de eso. No sé, claro, capaz que no sirve ver eso. A lo mejor no. Recién en el año 52, si no me equivoco, en Santa Elena se constituyó un municipio. Hasta ese momento la autoridad era el dueño del frigorífico, que era inglés, y el comisario con los 2 o 3 agentes que habían puesto a las órdenes y había ya toda una ciudad. Claro. Entonces, en muchos pueblos de nuestro interior, muchas colonias, no había policía, bueno, no había y además intendente, también no había nada. indagar, que ahora lo vamos a debatir y presentar a los invitados después del informe, cómo se construye hoy esa imagen que tenemos sobre el docente. ¿Cuánto influyen varias cosas? Verlos permanentemente en luchas que a veces no son escuchadas. Que digamos, la estimulación de los chicos para esa relación que tienen que tener con el docente, incluso desde la casa. ¿Qué piensan los padres mismos de los profesores y ellos del rol que están ocupando hoy? Mirá el informe, ahora lo presentamos y debatimos. La educación es un tema importante que siempre está en discusión entre los argentinos. El tema es complejo pero fundamental y habitualmente en el foco de la cuestión escuchamos hablar de salario, de licencias, del estado de las escuelas y de la deserción escolar, entre otras cuestiones. Pero si de temas importantes hablamos, hay uno que tal vez subyace sobre todos los demás y trasciende al plano de lo fundamental. ¿Qué imagen y concepto del docente se impone hoy en general en la sociedad? Algunos adherentes a la polémica frase "todo tiempo pasado fue mejor" aseguran que el cambio ha sido para peor, que la noción del respeto y autoridad se fue desdibujando desde la educación misma en el hogar. Otros, en cambio, explican que los conceptos han ido mutando en este último siglo y que está en la capacidad del docente readecuarse la forma de relacionarse. La hiperconectividad, el uso de celular, el fácil acceso a la información, entre otros factores, sin duda, han reconfigurado en las escuelas como en la sociedad la forma de relacionarnos y entendernos. Sin dudas, un docente lleva sobre sus espaldas no solo la imagen que el alumno tiene sobre él, sino la de sus padres y familiares. Y en este sentido, ¿qué rol cumplen los padres a la hora de formar la relación que ese chico tenga con su maestro, profesor o directivos? Por otro lado, el reclamo lamentable que por estos tiempos lleva muchas veces a los docentes a realizar paros, marchas y movilizaciones, los coloca en el ojo de la tormenta a la hora del debate. Aquí vale preguntarnos, el docente en luchas permanentes y muchas veces poco escuchadas, ¿le aporta más daño o fortaleza a la construcción de su imagen en la sociedad? El docente, el alumno y la comunidad educativa, los actores de una problemática en permanente mutación. Hoy, en El Ventilador, docentes entre el prestigio y las críticas. Bueno, todo esto también en el marco, decíamos, de una modificación que hubo en la Ley de Procesamientos Penales Provinciales, que ahora pena con cárcel o con multa de dinero a aquellos que ejerzan violencia en mayores de edad dentro del establecimiento escolar. Eso lo vamos a abordar en un ratito, pero antes queremos hablar de muchas veces por qué también se llega. ¿Cómo estás, Maricel? ¿Qué tal? Retamal, gracias por venir. Bueno. Sos directora de la Escuela de los Pueblos Libres. Vos ya estuviste en nuestro programa. Sí, así es. Buenas noches. Nada, siempre estamos pensando, ¿no?, en estas situaciones que atraviesan los docentes, de estar como en el ojo de la tormenta al momento de la opinión que todos tenemos sobre ellos. ¿El reclamo permanente es uno de los factores que hace que eso suceda? ¿Era así antes? Para el que sepa o tenga muchos años en esto, que también lo diga. No, a ver, si bien hoy podemos estar en el ojo de la tormenta por los reclamos y demás, yo aspiro como cabeza de un equipo que seamos el ojo de las miradas de nuestra sociedad, pero para otros tipos de debates. A mí me interesa en este momento que la sociedad sí mire a la escuela, mire a los docentes, se pregunte acerca de qué pasa ahí adentro de las escuelas, no solamente a la hora de los reclamos gremiales, sino que se pregunten también esos padres acerca de qué pasa con mis hijos adentro de la escuela, qué conduce conocimiento. ¿Sentís que se lo preguntan, Maricel? Yo creo que están en una etapa, al menos en el lugar donde nosotros trabajamos, creo que
la construcción que queremos hacer con esas familias es precisamente que algo que hasta el día de hoy sigue siendo un poco lo pendiente, que es que las familias o los tutores de los chicos hoy sean más protagonistas de esa participación en la escuela, de esa mirada. No es fácil, no es fácil que la familia se acerque a la escuela, que la familia se interese, interpele desde el mejor lugar a la escuela, pero a nosotros no nos molesta, al contrario, yo creo que en esa interpelación, en esa pregunta... a eso apuntan, digamos. Exacto, nosotros en ese aspecto no nos sentimos en jaque, digamos, por el contrario. Javier Miranda, gracias por venir. También docente. También. ¿De qué escuela? Contanos. Secundaria, Escuela 50 República de Entre Ríos. Bien, ¿y qué materias? Vinculadas a la literatura y la comunicación. Ajá. ¿Estás de acuerdo con esto que dice Maricel? Y te repito la pregunta a vos, digo, en este sentido, y retomando lo que ella dice, ¿existe hoy una participación activa de los padres? Vamos a la comunidad educativa, somos todos, creo, ¿no? Hasta donde yo entiendo, pero vamos a hablar de los padres. ¿De lo que sucede con el alumno dentro de la escuela? A primera vista pareciera que no, pero sí. Siempre se termina reconociendo de distintas formas, en el día a día, en los actos, en las colaciones, en la puerta de la escuela, de las instituciones, siempre hay un reconocimiento, hay una valoración, hay un prestigio que sigue estando, y siempre a nosotros nos gusta como docentes traer, bueno, como parte de la formación que tenemos, lo que un sociólogo francés, Durkheim, planteaba siempre: nosotros somos la generación adulta que estamos formando a las generaciones jóvenes para vivir en sociedad. ¿Quién sino los docentes vamos a hacer eso? Entonces, en ese sentido sigue estando eso que se mencionaba en el informe. Hay un prestigio, hay un reconocimiento, que aunque no se diga muchas veces, pero está y muy presente. Y eso, ustedes lo sienten, Paula Barrios también, profesora de biología. Sí, de biología. Gracias por venir. Gracias. Y vamos a presentar a Javier Babón, también docente, y en un rato a los chicos, a los alumnos. Eso lo sienten por parte de los padres, pero también de los alumnos. ¿Cuál es la relación hoy en el aula con el alumno? En relación a esa noción de autoridad y de respeto. Y hoy en día está difícil. Está difícil. Ha cambiado mucho. Antes el respeto al maestro, al profesor, al docente que entraba, a los alumnos. Hoy justo estábamos hablando de eso. Vos esperabas sentado que entre el profesor, te parabas, saludabas, después te volvías a sentar, y el día de hoy, yo por ejemplo que doy segundo año, entro al aula y después entran los chicos a ver qué... O sea, entran si vos entrás. Entran si yo entro. Si yo me demoro 5 minutos, no entran Vos es que ellos al acá aula ponés un solos. tema sobre el que a veces hemos hablado en los programas de educación, que tiene que ver con las formas, ¿no? Con el si sigue valiendo como antes y es tan necesario el pararse o no, el entrar antes o después o no. Vos lo rescatás como, digamos, como una forma que debería mantenerse. Debería y que habla de mantenerse, respeto. que habla de respeto. Es una forma de respetar al docente, a la persona que está delante tuyo, que es el que te va a enseñar en el módulo. Ajá. A ver, lo tenemos a Simón Eppelbaum. Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Ya estuviste en el programa? Sí. Sí. Yo acuerdo, ¿Simón fue el que dijo que quiere ser político? Sí. No. A ver, ¿No? ¿No? Yo no me parece, fui, recuerdo la cara de Simón por como allá. yo, me gustaría participar en política. Está Vino a muy hablar bien, del lo digo voto. porque está muy Vino a bien. hablar del voto juvenil, me parece. Sí, en ese programa. Simón, ¿te reconoces en esto que dice Paula, por ejemplo? Yo creo que hoy en día lo que pasa en la educación es que ya los jóvenes nos criaron con la cuestión de que la autoridad no es autoridad por el hecho de ser más grande, sino de que se puede llegar a cuestionar la autoridad desde un punto de vista bueno, o del punto de vista que se quiera tomar, pero de que las cosas no son así porque sí. Te tienen que explicar por qué son así las cosas, un fundamento, se puede tener un punto de vista diferente, y yo creo que hoy en el ámbito docente, no en todos los docentes, pero sí en algunos docentes particulares, les genera un ruido el hecho de que un alumno le cuestione un planteamiento que da en la clase o una formalidad. ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó eso? Creo que es algo al que... docente le podés ir a cuestionar, bien, por supuesto, y con respeto. ¿Tu padre? No, yo creo que es algo que se aprendió hoy en día con los jóvenes. Es algo que creo que se tiene toda nuestra generación, que se puede cuestionar el planteamiento que nos vienen dando desde años anteriores o de que nos inculcaron desde chicos, el desaprender lo aprendido, por así decirlo, que es algo que se puede realizar siempre desde un punto de vista bien y formal, y que yo creo que en generaciones anteriores o en épocas anteriores no sucedía esto. Y Simón, o Augusto, y ya vamos gracias por venir, chicos, gracias por estar. Y Delfina también. Delfina, ¿vos sos del
Cristo, y Augusto, que también estuviste en el programa. Sí, anteriormente con el tema del voto. Perdóname, ¿ves? Me parecía que había visto la cara por acá de un futuro político. Era Augusto. A ver, ¿se puede cuestionar, ¿no?, la autoridad y lo establecido, manteniendo las formas y el respeto? ¿Se puede equilibrar entre eso o no? En realidad no sé si se puede hablar de que se puede. Sí. Para mí se debe cuestionar. Claro. Pero de un punto de vista que se pueda dialogar, ¿no? Un autor decía que el diálogo entre los hombres se ha perdido. Y eso creo que hay que tratar de recuperar en la sociedad, ¿no? Y en la educación, fundamentalmente. Creo que los alumnos y los profesores tenemos que llegar a un acuerdo. Creo que está muy polarizada la educación. Además de que tenemos un sistema de educación argentino que se aplica en los demás países, menos en los países nórdicos, muy violento. Me parece que el sistema de educación argentino, el sistema educativo es muy violento. Violento, por ejemplo, ¿desde dónde le encontrás la violencia? Violento en un montón de cosas. Por ejemplo, hasta cómo se evalúa un alumno, hasta lo que un maestro cobra, digamos. O sea, no va a ser las mismas ganas de un maestro, a pesar de que es por vocación, por gusto, porque tenga ganas de ir, que se levante a las 5 de la mañana para ir a trabajar, que cobre 12.000 pesos, a que se levante a las 5 de la mañana y que cobre más para ir a ese trabajo, y va a ser diferente. Augusto plantea algo súper interesante, ¿no? Súper interesante, pero me pregunto también, que es totalmente real, pero ¿tendrán todos los chicos o una gran mayoría, y acá los docentes a ver qué dicen, esa conciencia de la comprensión por la situación que también pasa el docente? Te hago un ejemplo, perdón, pongo un ejemplo clarito, esto que yo coincido plenamente con lo que dicen los chicos. Sí. Que las escuelas habiliten o tengan una concepción nueva de cómo se construye autoridad, cómo se construye conocimiento. Creo que eso es un salto cualitativo que no sé si va a ser fácil de lograr, pero el hecho de que algunas generaciones ya estén pensando, no solamente los más jóvenes, sino también los equipos directivos, las escuelas, los equipos docentes, ya estén pensando en nuevas formas de construir, por ejemplo, lo que dicen ellos, autoridad, conocimiento, cómo va el proceso de aprender y de enseñar, animarse a dar ese salto y de construir de lo que nosotros venimos, para animarse a nuevas formas, me parece valiosísimo. Y yo creo que ahí es donde está la esperanza de que estas cuestiones puedan cambiar, ¿no? Claro, los cambios sociales y culturales que estamos viviendo en las últimas décadas son fuertísimos. Entonces las generaciones sienten ese choque entre miradas del mundo. Hay docentes del siglo XX con alumnos del siglo XXI y una institución pensada y un sistema, por ahí él decía, el sistema es del siglo XIX. Entonces todo eso se ve en el aula, se cristaliza ahí, pero realmente el rol del docente sigue siendo importante y tiene un prestigio que va a lo largo del tiempo. Mi madre fue docente de matemáticas 35 años y yo me cruzo con un montón de gente que me dice: ay, tu vieja era una profesora de aquellas y demás, y que te reconocen por ser el hijo de la profesora. Realmente que es un prestigio que se nota mucho. A mí me pasa, quiero decir también, mi vieja es directora, mi mamá también fue directora, supervisora. 5 años en Nacional Rural. Yo lo que noto, lo que veo, que está muy bien el debate y la posibilidad de que se consulte en el marco del respeto. Me parece que muchas veces no hay límites. Que se consulte, para que me amplíes eso. ¿Por qué me pone un 3 y capaz que merece un 5? O que ya viene la madre y que tiene que ponerle el 7 porque ella cree que merece el 7. Ahí es donde empieza un poco a... ¿Dónde están los límites ahí? Claro, no hay límites. Claro. Entonces, esa discusión termina con un borrador en la cabeza del docente o con hechos de violencia que después vamos a hablar. Pero lo que pasa es que no pasa en la primaria. Lo que pasa es que no hay que tenerle miedo a habilitar la palabra de los distintos miembros de la comunidad. Está perfecto. Claro. Yo lo hago permanentemente. Si usted pone un 2 y por presión tiene que poner un 7 porque lo dice la madre, ¿usted lo va a cambiar a la nota? No entiendo de nuevo. Si usted pone un 2, porque se merece ese chico que no estudió, y viene la madre y medio se le enoja, y le pone una mejor nota simplemente para no tener problemas. Pero no cambia? Hay docentes que hagan eso, no sé, Javi. Que haya padres, que haya padres que ejerzan esa presión. Sí, nadie ha hecho eso nunca. Eso no existe, ciencia ficción. O sea, nadie cambia por presión. Sí, han tenido que lamentablemente bancarse
agresiones y demás, sí, eso sí. no hay ningún docente que haga cambiar la presión nota, que dice digamos. Javier, yo creo que existe y los docentes existe. lo cuentan. La Claro. presión. Ahí tiene que estar el límite, me parece. Claro, no hay que totalmente, permitir el todo vale. Claro. Pero es un límite ¿Quién que no- nunca quién se ha no? vencido, digamos. Estamos hablando de Exactamente, de ese límite un no se inconsistente. Al no existir, no existe. Si no, digamos. es estado de Yo no liberación permito, por permanente. ejemplo, que un papá, más allá de que pueda tener, y creo que tiene que tener la posibilidad de ese diálogo para pensar y hacer la pregunta acerca de esa nota, yo como rector de una escuela no puedo permitir que un papá, por más tutor y responsable y todo lo que esté en el medio en esto, no puedo permitir que una persona cruce el portón de ese establecimiento en esas condiciones a querer tomar la palabra con alguien, porque no lo va a poder hacer. Claro. En esas condiciones no se puede dialogar. que Ahora era vamos lo que a entrar decían en los ese, chicos, en ese ¿no? tema. Perdón, Lo que decían Simón. los chicos. No, yo lo que quería comentar es que no se plantea el cuestionamiento desde ese lado. Claro. Se plantea el cuestionamiento de por qué se da de esta manera, yo no creo que sea así, creo que es de otra manera, yo no tengo el mismo pensamiento, la formalidad de, por ejemplo, pararnos cada vez que entra el profesor, ¿por qué nos tenemos que parar para saludar y no podemos saludar desde nuestro asiento? Sí. Es el cuestionamiento, no si te pone un 2 o un 3. Y ahora, a ver... ¿Por qué puedo usar el celular en el aula? ¿Por Está qué bien. puedo buscar una información? Existe, Javier, perdón, porque claro, me confundo, hay 3 Javieres hoy acá, en la mesa de los tiene la palabra Javieres. ahí? Perdón, pero vamos a eso, perdón, para darle la palabra a Javier Pavón. Digamos, ¿existe un desinterés por parte de los chicos más allá? Porque de esto que estamos hablando, de última, cuestionar y demás, se muestra un grado de interés. En el cuestionamiento hay un interés. Pero también existe lo otro, ¿existe el desinterés total del alumno en el aula sobre los contenidos, sobre la presencia del docente y demás? Sí, habría que hacer una distinción. ¿Por qué ese desinterés? Muchas veces el desinterés parte de una cuestión económica, de que el chico no ha comido la noche anterior y que se te duerme en clase. Que no es simplemente a veces el tema de la droga, sino que es el tema del hambre, porque hay hambre en las escuelas. Y uno lo ve porque en la sociedad... ¿Cuál es ¿no? tu escuela, Javier? Mi escuela es Leopoldo tus Herrera y Lomas del Mirador, Y Lomas del Mirador. que son, están en un grado de marginalidad. ¿No hay comedor en esa escuela? En la Leopoldo Herrera sí, pero en la Lomas del Mirador no. Se está gestionando a través de la mesa socioeducativa el tema del comedor, que es necesario. Sí. ¿Y cómo se actúa frente a esos chicos cuando te das cuenta que el tema de la falta de atención tiene que ver con un problema tan grave como ese, ¿no? Digamos, ¿qué se hace desde la docencia? Para todos, también para vos, Paula, para lograr captar la atención de un chico en esas condiciones. Primeramente hay que aplicar un paliativo, aunque sea con un buen desayuno. ¿Quién lo otorga? Hizo la escuela. Digo porque conozco casos de docentes que me han contado en persona, que van y les compran algo. Sí, eso es verdad. ¿Cómo hacer? A También lo nosotros hacemos. nos ha pasado varias veces de tener que sacar plata nuestra y de comprarle porque hay chicos que se te desmayan de hambre porque hacen 2 o 3 días que no comen y lo único que comen es lo que te dan en la escuela y a veces en la escuela te mandan 50 galletas, vos tenés 100 alumnos, le das la mitad, por ahí te mandan para hacer pizza y la porción de pizza es mínima. Esto lo conocemos porque lo hablamos siempre, pero me pregunto qué se reconfigura ahí en la relación entre el alumno y el docente, porque antes eso no sé si pasaba muy a menudo o no. En algunas pero quiero escuelas decir, sí. ¿quién En es algunas el que escuelas tengo enfrente, si es el que me está dando de comer y también es mi docente? ¿Qué pasa en la manera de construir la relación que tiene ese chico con el docente? Me parece, cambia absolutamente todo. Es mucho más fuerte. ¿Cómo nosotros podemos osar, intentar hablar de relaciones que tienen que ver cómo filosóficamente encaramos la forma de trasladar la cultura a futuro si no podemos alimentar los chicos que van, digamos? Estamos en una... ¿Entendés? Estamos mucho antes, tenemos que volver categoría mono, te diría. Una cosa tremenda, muchachos. O sea, Mariano, ahí vamos, Ale, perdón, que quería la palabra Mariano. Me parece que lo que perdemos por ahí de vista, tanta gente que está cuestionando tan fuerte al tema de los docentes, lo que dijo Augusto, un docente que se levanta a las 5 de la mañana y va a trabajar para cobrar 12.000 pesos. Pero a su vez, como cobra 12.000 pesos,
trata de buscar otros cargos, otras horas, otras cuestiones, está sobrecargado de trabajo, llega a la escuela y no solamente se encuentra con un pibe que por ahí se desmaya, sino un pibe que está todo el día solo porque salen los dos padres a buscar a ver a qué ocuparse. Entonces es toda una crisis social que termina eclosionando muy fuerte. ¿Y quién es el único adulto que está al lado del pibe? O a tiro del pibe. Escuela. En la escuela, a ver, el docente, Entonces, a ver, el la docente tenemos a está Delfina que... cubriendo un rol de Sí. paragolpe social y de protección a los gurises. Sí, muchas en veces. este momento que no entendemos. Es cierto, es cierto. Delfina, sí. Hubo un hecho en mi escuela que conmovió muchísimo a toda la institución. Para recordar, en la Cristo. En el Cristo En el Cristo Redentor. Redentor. Y los profesores en la relación alumno-docente se acercaron muchísimo a los alumnos. Pasaron el rol de profesor y se convirtieron más en un apoyo, en un compañero, en un pilar, donde el alumno podía descargarse, podía charlar, se convirtió en una figura más. ¿Y podés contar el hecho sin decir nombres, digo, de qué se trató o no, si sí. querés? Un alumno se suicidó de la institución y se abrieron espacios donde el alumno podía expresarse, podía decir lo que pensaba y hablar más de lo que pasaba en la casa, no solamente lo institucional, sino también cómo me siento yo, qué me pasa en mi familia, cómo están mis papás, y ahora que la situación está muy crítica, se abren espacios de diálogo. ¿Existen, más allá de este lamentable hecho que sí que lo conocimos también, habitualmente ese tipo de charlas con el docente? Sí, por ahí cuando, más en esta época en donde el alumno no sabe, en mi caso, que estoy en sexto año, el alumno no sabe qué decidir, qué carrera seguir. Y muchos docentes se acercan, te cuentan su experiencia, te dicen, sí, yo me pasé estudiando 8 horas al día, y otros me dicen, tranquila, no hables con... cada uno es un mundo, no hables no te guíes por lo que te dicen, sino seguí adelante, te motivan. Es cierto. A ver, es la palabra de Delfina que está en el Cristo Redentor y también los mensajes de ustedes del otro lado, que son muchísimos, que los vamos a estar leyendo de a poco. Andrea. Sí, nos escribe María y nos dice, hola, buenas noches, los estoy escuchando y mirando atentamente. Qué bueno que en la tele se hablen de estos temas. Yo creo que antes había mucho respeto hacia los docentes y creo que ahora el problema no son los chicos, sino los padres de muchos chicos que no saben siquiera qué es el respeto. Hola, buenas noches. Yo participo siempre, me intereso por la conducta, no solamente lo que tiene que ver con la incorporación de conocimientos, no de mis hijos, porque ya soy abuela, sino de mis nietos. Veo que muchas cosas efectivamente han cambiado, pero no para mal. Para bien, antes no teníamos respeto, teníamos miedo. Saludos, soy Isabel. Hola, muy acertados los comentarios de Simón. Saludos y muy bueno el programa, los miramos siempre. Claudia y Abril. Hola, buenas noches. Creo que está muy bien cuestionar, repreguntar, decir que pensamos diferente, pero muchas veces hay muchos nenes de mamá, como le decimos en mi casa, que confunden esto de cuestionar con faltar el respeto. Esta es mi opinión. El tiempo, el espacio, los contextos históricos son distintos. Solo sirven para comparar esfera o grupos sociales. Por eso la educación y la docencia hay que analizarla en sus tiempos y en sus formas. Pero hay una cuestión que trasciende cualquier época y cualquier contexto histórico y tiene que ver con el rol docente. Eso no se altera. Tiene la función de educar y preparar seres humanos para la vida y es por eso que necesita el acompañamiento de la familia y del resto de las instituciones. Si eso falla, todo se altera. Hola, buenas noches. Creo que hoy la que más sufre es la docente, la mujer que trabaja en las escuelas, porque además de salir a trabajar, tener el valor y el coraje de educar, sufre muchas presiones sociales, que es tener que estar bien, tener que estar en condiciones, tener que atender su casa, tener que hacer muchas otras cuestiones que son propias de las mujeres. Creo que ellas merecen ser entendidas más que nadie en esta discusión. Gracias a todos por tomarse el tiempo de pensar, ¿no?, para poder participar con la opinión así en nuestro programa, porque realmente es importante. Alejandra, vos digo vos porque me contaste que tuviste una relación muy particular con tu maestra, con una de tus maestras. Con una de mis maestras, pero me acordaba de mi mamá, que no pudo ir a ese sexto grado en donde conocí finalmente a la maestra que cambió toda mi vida, porque hoy la encontré.
Mirá vos, ¿no? Esto es literal, pero digámoslo así porque es muy bueno el relato. Tu mamá podía tomar las horas del curso al que ibas a ir vos, pero finalmente lo tomó otra maestra. Lo tomé otra persona que vos no porque quisiste tenía... tanto, no, que yo, claro, no me gustó nada la idea porque tenía mayor puntaje que mi mamá. Entonces por unos días no la quise nada. Y ella entraba y dijo, yo me llamo María Victoria Duberti di Iriarte, y yo decía, a mí que me importa. Y cuando decís, y hoy la reencontré, no es una forma de decir, es hoy jueves, hoy la reencontró. Hoy la reencontré, me mandaron el WhatsApp de ella y ella es jujeña, yo también, y me dice, hola María Alejandra, con su misma voz fuerte, imponente y fresca, y me morí de amor porque... Pero tuvieron relación un tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Y qué podés decir? Yo lo que puedo recordar de ella... Sí, recordar de ella y de lo que podés ver hoy, más allá de que vos no sos alumna y no estás en el aula, de qué diferencia podés encontrar entre esa docente y los que Me acordé de las hoy. dos, me acordé de mamá y me acordé de ella, porque mamá trabajaba a la mañana en una escuela más marginal. Y me llevó ella un tiempo en donde, porque antes había escuela nacional y escuela provincial. Sí. Y cuando la escuela provincial hizo paro 30 días, mi mamá me llevó a su 3er grado de la escuela marginal. Y era común hacerse cargo del desayuno de los chicos. Y era común que las maestras después lavaran las tazas de los chicos. Sí. Y bueno, y como yo era hija de la maestra... Esto estamos hablando de varios años atrás y vos recordás 1974. En el 74. 74, 72, 73. A ver, y pregunto, en esa época, para el que recuerde, ¿también existía esto que decía Paula de nuestro bolsillo para el chico, o la escuela lo tenía cubierto como el comedor? Porque son dos cosas distintas. Las cooperadoras siempre funcionaban, por lo menos en la escuela que mi madre era docente, porque también había un compromiso de la propia comunidad. Las refacciones, hacer un salón nuevo, era un honor para los vecinos ayudar para y juntar ir a dinero para esas refacciones, o juntar ropa. Bueno, ¿qué es lo que pasa hoy también? Digamos, Alejandra dice tenía que viajar varios kilómetros, es cierto, y hoy no sé, sigue siendo igual. Sigue bastante igual. Sigue bastante igual. Estamos hablando de casi 40 un contexto social totalmente distinto. Perdón que vamos, Augusto, sí. Lalo, discúlpame. Yo por ahí lo que estaban diciendo tanto de la educación de antes, que se respetaba mucho al maestro, a mí me parece que estamos como medio atrasados en la época, o sea, son nuevos contextos culturales, sociales, es otra cosa, o sea, nos tenemos que adaptar, la educación y la sociedad se tiene que adaptar a las nuevas, no me sale ahora el término, disculpa, pero... Sí, pero necesidades. Totalmente. Y yo digo, ¿no será eso del tema de pararse al lado y saludar al profesor tipo militar, ¿no? Y decir, buenos días, señorita Pepita, ¿cómo anda? ¿Me entendés? Y después estar así en la bandera. Y sin saber el significado de lo que es estar enfrente de la bandera y sentirlo en el interior. ¿No le dicen a ustedes qué significa la bandera? No. ¿Cómo si no? En ningún momento nos ¿Desde chiquito? Nos lo enseñan, pero nos lo enseñan de una manera repetitiva. Ese es el sistema educativo de hoy. Claro, estudiar de memoria y escupir en el examen lo que estudiaste de memoria. No es reflexionar, no es cuestionar, no es pensar, no es abarcar temas que nos puedan llegar a interesar a nosotros. Bueno, acá Simón, yo te hago una pregunta. Si vos te encontrás con un chico... ¿Qué edad tenés, Simón? 17 años. 17 años. Si vos hoy te encontrás con un chico de 17 años de la ciudad de Ushuaia o de Río Grande y se paran frente a una bandera, ¿sabés que él sabe desde chiquitito la importancia que tiene la bandera? Y puede ser, depende del tipo de educación que haya recibido cada chico de en cada lo que provincia. se vivió en Ushuaia. Claro, pero en todo caso, los chicos no son los responsables y no son los responsables. Pero acá lo que plantea Simón, que habla de los contenidos, es un tema fundamental. Ese también es un tema fundamental. ¿De qué manera, no, Javier, hoy los contenidos se han adaptado a lo que el chico, o no? Claro, ¿cómo se enseña? ¿O no? A ver, Marifel. Nosotros estamos dentro de la Escuela Liga de los Pueblos Libres, que esto está bueno que lo sepa Paraná. Ha sido seleccionada dentro de las 5 escuelas del departamento Paraná, dentro de lo que se llama el plan de innovación de la escuela secundaria. ¿Qué significa eso? Que a partir de este año, primero y segundo año, de 5 escuelas del departamento Paraná, más otras 30 del resto de la provincia,
inician un proceso muy profundo de transformación de todas estas cuestiones que nosotros estamos tratando de plantear acá. En este caso, por ejemplo, Simón, que dice la construcción de conocimiento. Nosotros empezamos ahora ya hace un mes atrás, a reformular la manera en que se construye conocimiento. Se flexibilizan los tiempos, se reformulan los espacios donde el chico aprende, las horas, ¿sí? Ya no se fragmenta en asignaturas como hemos aprendido todos en la escuela secundaria, sino que lo que se intenta es hacer conocimiento colaborativo. Bueno, esto, a ver, porque para después de la pausa empezar a puntearlos, no sé si ya vamos con Delfina también, no sé si uno por uno vamos a tener el tiempo, pero lo mejor que podamos, porque lo que está planteando Maricel es importante. Me parece importante, se me aparece como la necesidad de plantear que los tremendos cambios que tiene la sociedad, los tremendos cambios que requiere para los jóvenes y para los docentes, tienen como condición indispensable el respeto mutuo, no de los alumnos hacia el docente solamente, sino del docente también hacia los jóvenes que llegan con sus complicaciones, que llegan con sus problemas, que llegan con sus historias. Me parece que la condición de arranque es el respeto, la escucha. Y además la situación, el respeto también a la situación, que es algo tan hermoso como aprender, digamos. Bueno, no, ni hablar. Pero esto también que está planteando, que tiene que ver con eso, obviamente, está emparentado el contenido. A ver, ¿cómo te voy a enseñar lo que te voy a enseñar? ¿En qué contexto? Vamos a la pausa y volvemos con vos, Delfina. Es importante, es muy importante. 343-505-4874, el número de WhatsApp. Estamos recibiendo muchos mensajes y obviamente, ya lo sabes, si no podemos leer a todos acá, los vas a ver igual reflejados después en la nota en el11.com. Pausa breve y ya volvemos con este debate súper apasionante. Bueno, el rol del docente hoy en la escuela y su figura y su imagen, digamos, en la sociedad, para todos nosotros. Javier, recién Maricel hablaba de una ya no división de asignaturas, digamos, de una nueva forma de volcar el contenido. Volcar no me gusta, pero quiero decir de compartir el contenido con los alumnos. Claro, esas son las nuevas propuestas, es hacia donde vamos, un poco tratar de trabajar en conjunto. Nosotros denominamos áreas a eso, áreas de trabajo. De todas formas, lo interesante a mí me parece que era un poco lo que veníamos hablando. Primero que estemos hablando de la escuela es importante, porque quiere decir que algo significa. Totalmente. Hay algo ahí que tiene que ver con la formación, con una experiencia que nos atraviesa, no solo que la vamos a vivir, sino que nos atraviesa. Pienso desde nuestra área, por ejemplo, ¿en qué otro momento el estudiante, el alumno, se va a acercar a leer, primero a leer, aunque lo pudiese hacer quizá en un dispositivo móvil, pero a conversar y analizar a Shakespeare, a Tolstoy, a Dostoyevsky, a hablar sobre la década del 30 en Argentina, en historia? Es decir, es un lugar, es un momento donde nos atraviesa ese tiempo y es la escuela donde nos estamos sentando a pensar en eso. Y además también se está hablando de esto de la inclusión. Nuestra escuela tiene merienda, es de turno tarde, fundamentalmente hay turno mañana, pero fundamentalmente, históricamente fue de turno tarde y tiene merienda. Se distribuye la merienda. A la escuela se va para hacer reuniones, a la escuela se va porque está la cooperadora, a la escuela se va porque muchas veces hoy se mencionaba también, cuando tenemos alumnos del último año, hablamos de la carrera, de lo que van a estudiar, a nosotros nos transmiten qué piensan acerca de la vida, es decir, que hay un diálogo ahí, hay un transitar, hay una experiencia que nos atraviesa y me parece que eso es destacable. Desde el conocimiento, desde la sistematización del conocimiento, desde la experiencia y desde el compartir con otros. Javier, ¿y los comparte con otros? Contenidos y aprendizajes con los que salen los chicos hoy de la escuela son los que necesitan para hoy y para el futuro? Bueno, ahí hay una discusión en relación a... Porque en verdad en el futuro tampoco sabemos bien qué se va a necesitar del todo, digamos. ¿No se puede proyectar eso? Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es por lo menos estar seguro de que garantizamos una lógica, una sistematización en el conocimiento. Si vos preparás bien en cómo se lee la literatura, en cómo se comprende la historia de nuestro país, en historia digo, desde formación ética, entender la división de poderes, lo que se trabaja ahí, desde matemática, uno entiende esa lógica, entiende una forma de pensar y está bien posicionado. Y ahí, totalmente. No, es súper interesante. Ahora vamos, chicos, hay no sé si ustedes conocen, y Simón, vos también, hay un nuevo parche a la ley de 1952 de contravenciones policiales, donde ahora se agrega un artículo que tiene que ver con la violencia en el ámbito escolar por parte de personas mayores
de edad hacia un docente, o digamos dentro del ámbito escolar, y se pena en la provincia de Entre Ríos. ¿Quiénes serían esas personas? Bueno, ahora lo vamos a hablar. Y se pena hay hasta pena de prisión para esto. Esto es en la provincia de Entre Ríos, una de las primeras y pocas provincias que lo está haciendo. Es bastante controvertido para muchos. ¿Dará o da resultados? ¿Qué experiencias hay en otros lugares? Mirá el informe y ahora lo comentamos. La legislatura de la provincia de Entre Ríos realizó una modificación en la ley de contravenciones policiales. Incorporó un artículo sobre contravenciones en el ámbito escolar. En él establece que será sancionado con arresto y multas económicas a todo ciudadano mayor de edad que ejerza violencia sobre un trabajador de la educación. El texto, que habla de hostigamiento, maltrato, insultos, menosprecio y perturbación emocional, enseguida se convirtió en el foco de la polémica con adherentes y detractores. Pero, ¿cuáles son las penas que establece y en qué casos concretos se aplicarán? ¿Qué dicen los docentes sobre este parche a la ley que rige desde el año 1952? ¿Y cómo fue tomado en general por los padres de los alumnos? Los recurrentes hechos de violencia dentro de las escuelas se ha vuelto noticia habitual, y en este contexto, desde la legislatura provincial aseguran que esta ley es una herramienta para la defensa del trabajador de la escuela pública, con el objetivo además de cambiar conductas. Pero algunas voces se alzaron poniendo en duda que la rigurosidad de la ley modifique cuestiones de fondo como la conducta violenta. Otros, en cambio, lo ven como un paso importante para el orden del funcionamiento escolar y la recuperación de la autoridad en el docente. ¿Qué dicen los gremios sobre la utilidad de este artículo? ¿Qué expresiones existen en otras provincias y países con este tema? Si analizamos la violencia como consecuencia de otros problemas de fondo, ¿alcanza la ley como método para prevenirla? Violencia en las escuelas, las causas y sus consecuencias. Chicos, ¿conocían sobre esta modificación de la ley? No, yo me acabo de enterar ahora con el informe. ¿No sabían que ahora se puede penar a alguien que ejerza violencia? ¿Ustedes conocen o han tenido alguna situación así? Mirá, yo me estoy enterando ahora, digamos. O sea, no estaba al tanto de la noticia. Digo, ¿pero han vivido alguna situación de violencia dentro de las escuelas por parte de algún mayor de edad que pertenece, que está fuera de la escuela, digamos, un padre? ¿No saben de esos casos? ¿Violencia física? Violencia... Sí, no. Bueno, violencia psicológico-verbal, que también debe ser considerada como violencia. Ahí vamos. Ahí entra la ley, entra lo que es toda la violencia. Entra la ley, sí. Ahora lo vamos a aclarar. En realidad fui víctima de violencia cuando era chico, de que tuve abuso psicológico de profesores. O sea, hacia mí, digamos. Porque había pasado que, como esos juegos de chicos, que por ahí, viste, te empujás, qué sé yo, y por ahí terminan lastimado, y justo salí yo, como que fui el acusado. Y después tuve tremenda reprimenda por parte de los directivos de la escuela, y así estuve hasta estar una semana estando en los recreos, estando al lado de la dirección parado. O sea, como reprimenda. Sí, a ver, a mí también me pasó que en primaria tenía un compañero que era muy impulsivo. Y los demás compañeros le incitaban a que se enoje, lo provocaban. Y el alumno que era provocado se vio víctima de todo el abuso de los compañeros, de los profesores que lo culpaban a él como el responsable de las malas actitudes, las malas conductas de los demás compañeros. Sentiste que los profesores lo acusaban a él. Sí. Ahora, lo que la ley marca, y ya lo vamos de alguna manera ahí la estamos pasando, es no me sale la palabra. A desmenuzar, diseminario iba a decir. A desmenuzar, habla de hostigamiento, habla de... Pero ¿no? la iniciativa, Lalo, para modificar esta contravención, que es una actividad que hace la policía, se tomó frente a lo que hablábamos hace un rato, de esa posibilidad de que se corrieron los límites y que cualquiera iba a tratar de cambiar algunas cuestiones. Y hubo situaciones de violencia muy importantes en Paraná, Concordia, porque creo que el autor de la iniciativa es el senador Ángel Giano, como consecuencia de que había un estado de libertinaje prácticamente. Entonces esto como que fueron muchos los casos. Perdón. Primero estaría bueno ver la cantidad de casos, ¿no? Por supuesto, para no sacarle lo efectista al tema, digamos, para ir resolviendo, me parece. Y si hubo una modificación, si vos, algo pasaba. A ver. Si vos en algún momento tenés algún problema, digamos, hablás con un docente, lo agredís, lo golpeás, ¿cuál es la diferencia de hacerle una denuncia penal a esta persona, la cual entra a lo que es ahora?
No entiendo la diferencia. Era escarcelable la agresión física en ese momento. Claro, entonces, con esta modificación momento, le permite al personal policial ingresar donde el docente dice, ese señor me agredió, me tiró el borrador por la cabeza o me quiso golpear. ¿Y antes la policía no podía entrar a la escuela? Sí podía, pero no lo podía detener. No lo podía detener. La modificación de la ley es que hoy en día se le puede dar de 2 a 8 días de arresto al padre y puede ser en cualquier contexto. Tanto el padre haya entrado al aula y te haya tirado un borrador por la cabeza o porque te haya dicho cosas verbales, hostigamiento, claro, te haya habla de maltrato, insultos, menosprecio y perturbación emocional. Perturbación emocional. Y aparte te habla que si el padre entra a la escuela sin autorización de nadie, de forma violenta, y los directivos o personal no docente le solicitan que se retire del establecimiento y no se retira, en ese momento se llama a la policía y es una contravención automática. Y automáticamente eso pasa al juzgado. Paula, ¿viviste alguna situación similar en tus años de docencia? No. No digo con vos necesariamente, sino en las escuelas donde has trabajado. No. Lalo, no. Yo quiero hacer una pregunta. Delfina, Perdón por mi ignorancia. Pero yo quisiera saber si existe alguna ley o fallo que defienda los derechos del alumno y la violencia que muchas veces ejercen los profesores ante el alumno, el abuso psicológico, la discriminación. Yo creo que no lo sé, por eso quiero saber si alguno sabe. Los acuerdos escolares de convivencia, por ejemplo, en las instituciones, la mayoría de las instituciones secundarias hablan de eso, de los derechos de los alumnos, los derechos de los padres, los deberes de los alumnos, los deberes de los padres, los deberes de los directivos, los derechos de los directivos, es decir, está en la mayoría de los acuerdos escolares vigentes, está bien descrito. En acuerdos, pero no ley, digamos. Claro, pero ese acuerdo, al constituirse, al ser una elaboración de toda la comunidad educativa, tiene fuerza de ley para la institución y en estos casos, como esta normativa que estamos tratando ahora, no hacen otra cosa que tal vez, reforzar en algún punto, pero esto ya es ley vigente en cada una de las comunidades educativas. Sí, Simón, a ver, hablando del acuerdo escolar de convivencia, quería comentar dos cosas. Uno, de parte de casi ninguna de las partes se respeta, o sea, ni de los profesores, ni de alumnos, ni directivos, ni de padres. Y segundo, eso de que se hace entre todos, casi todas las veces es un chamullo, porque se termina haciendo... ¿Qué se hace entre todos? ¿Qué, perdón? El acuerdo escolar de convivencia no es un acuerdo... Se hace en el aula con todos los alumnos presentes y un profesor designado. Pero los directivos solamente terminan poniendo en el acuerdo escolar de convivencia lo que prefieren o lo que les conviene a ellos. En mi escuela se dan... critican todo, tiene que haber algún marco de referencia. ¿Por qué no se puede cuestionar todo? Te repregunto, ¿por qué no se puede cuestionar todo? Porque hay una base por lo menos de ordenamiento. Pero cuestionar... Pero no digo contradecir, primero, vos vas a estudiar ahí, a la escuela, vas a tratar de crecer, de que puedas repreguntar, pero en un marco de orden. ¿Por qué yo no puedo traer un arito a la escuela, por ejemplo, que está en el acuerdo escolar de convivencia? ¿Por qué? ¿Qué afecta a mi educación, mi apariencia? El código de convivencia establece que no se puede usar pollera o arito, no lo tenés que hacer. Yo creo, Javier, claro, ahí lo que dice Simón me parece, si no interpreto mal, es que ellos son consultados en el aula sobre eso y después... Pero porque si es un acuerdo que sea de ambas partes. Si es un acuerdo significa que es de ambas partes, si no es una reglamentación. Si está el acuerdo y vos lo querés cambiar, tenés que cambiarlo por mayoría también. Un minuto, Javier. Perdón, gente, ahora vamos. Quizá por la experiencia que está mencionando él, no ha tenido una buena experiencia, me parece que lo está trayendo de ahí. En el 2012 recuerdo la primera vez que se hizo en la institución en la que trabajo, que fue provincial, se hizo un acuerdo donde se convocó a la comunidad educativa en un día institucional, fueron padres, alumnos, y después cada año se revisa, por lo menos en un día institucional donde los docentes nos encontramos, se hace el acuerdo la primera semana de clase con el estudiante donde se sugiere, incluso se pegan afiches en el aula para decir vamos a trabajar, estos van a ser los acuerdos, y después en el siguiente día institucional o en las jornadas de convivencia en especial que se hacen como mínimo 2 por año desde hace 3 años en las instituciones nuestras, educativas nuestras, se juntan y se está la parte docente, la parte de padres, la parte de directivos que a veces confluye con la docente y la estudiantil. Si no se respeta, no es un problema de que no haya un acuerdo,
hay algunas experiencias donde no habrá dado resultado por lo que está comentado, pero ahora, funciona. esto que está, perdón, quiero decir una cosa, porque fíjense lo que pasó, ¿no? Y que de hecho también es lo que suponíamos que podía llegar a pasar. Algunos plantean, bueno, y esta modificación en la ley que pena a aquellos que ejerzan violencia desde afuera contra alguien de la comunidad educativa dentro de la escuela, ¿por qué no la tiene un médico? ¿Por qué no la tienen otros trabajadores que también en algunas situaciones en los hospitales públicos ha habido algunos casos y demás? Y ahora, planteando esto, lo primero que sucedió fue que los alumnos dijeron, ¿y por qué nosotros no tenemos una ley que nos defienda también del maltrato de los docentes? Digo, evidentemente, esto también es la polémica que trajo esta modificación en la ley. Que ahora vamos, Javier, pero te quiero preguntar, ¿en Lomas has tenido, o en las escuelas que has trabajado, alguna situación de violencia? Y vamos a volver a esto, ¿no? A lo que habla la ley, digamos, que es de alguien de afuera, que en general es un padre o un tutor, hacia alguien de la comunidad educativa. Sí, recuerdo que hubo 2 hechos donde una madre entró con un cuchillo y intentó marcarla, ¿no?, a la docente. Sí. Y no fue una sola vez, sino fueron 2 veces. ¿Y cuál era el motivo? El motivo, una nota, una mala nota. Una nota que no le gustaba a la... Que no le gustaba a la madre. A la madre. 2 veces entró, las 2 veces con el cuchillo. Sí. Entonces... ¿Te puedo hacer una pregunta ahí, sí. Javier? Porque recién estaban hablando de, y Maricel también dijo, yo no voy a dejar entrar a mi escuela a un padre que venga. ¿Cómo, digamos, entra un padre en esa situación a una escuela, digamos, me refiero no quien controla, porque las escuelas son libres y puede entrar el que quiera, pero de quién termina siendo la última responsabilidad de que esa persona haya entrado así? Es del directivo, porque también es un poco injusto, me parece. Y si están adentro del aula, claro, puede estar controlando la puerta. No, pero la cuestión acá pasa por, no tanto por el directivo, que en ese momento puede estar haciendo otra función. Claro. Y en el momento fue algo impetuoso, como una tromba, digamos. La escuela es amplia y tienen, digamos, acceso por... A ver, y acá, ya que tenemos un caso, en este caso, ¿la docente pudo realizar una denuncia en ese momento? Sí, se hicieron... ¿Y tuvo algún resultado? O Sí, porque se restringió el acceso a la madre por este caso y bueno... Pero la pena de la madre no sabemos cuál fue. Digamos, una denuncia a la señora. Una exposición policial. Una exposición policial. Claro. Y en ese momento la solución fue una restricción. Hoy en día es distinto. Vos entrás 2 o 3 veces y ya te tocan el sueldo, porque ahora la nueva ley te dice que si vos sos reincidente en la parte de violencia, tenés que abonar el 100% de lo que gana un funcionario público. Como una multa. Esa es la multa. Eso es lo que dice la ley ahora. Eso es lo que dice la ley Pero ahora. ¿dice si entras de forma reiterada o con una alcanza? Digo, con No, una... si entras de forma reiterada. Lo que gana un funcionario público. Bueno, ¿y eso cómo podemos saber? Digo, un sueldo básico. Un sueldo básico. El mínimo, claro, el vital Eso y pasa móvil. con las contravenciones también, digamos, es el personal policial de algún modo el que va disponiendo. Claro. Lo que dice la ley es un oficial de policía, Sí. algo así como 20, 21 mil pesos. Ok. A ver, sí, Delfina. Sí, volviendo al tema de los derechos del estudiante y que me lo justificaron con el acuerdo de convivencia. Yo quiero saber si existe algún texto legal o alguna ley que nos proteja a nosotros, porque muchas veces en las instituciones disminuye la importancia si un alumno se queja con un directivo. El directivo puede decidir o no creerle al alumno o al profesor. En cambio, en la ley es mucho más equitativo la decisión. A ver, Maricel. La ley provincial y la ley nacional de educación en todo el articulado habla permanentemente y la prioridad la tiene el estudiante. El espíritu de la ley, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, la ley de educación, eso estaría bueno que por ahí ustedes, hablando de esto de tener mucho más manejo. Claro, porque nosotros no somos conscientes desde nuestra parte, ni tampoco los profesores nos dicen,
tienen estas opciones, pueden quejarse, si algún otro profesor los insulta, los molesta, los pero hostiga. eso, eso tiene que ver con una decisión institucional, en este caso volvemos a la figura del rector, ¿no? Perdón que haga referencia, pero es una decisión institucional. ¿Cómo, Mariano? Perdón, porque hiciste una que se trabaja. Acérquense al centro de estudiantes y averigüen, ahí tiene que existir el acuerdo. Yo quiero contar una pequeña experiencia, digamos. Yo, los chicos que van a la escuela, digamos, mis chicos que van a una escuela, yo cuando fui a ver, era una citación, digamos, este código de convivencia, a mí me lo expusieron, no discutimos ni una palabra, digamos. O sea, llegamos, dijeron, bueno, este es el código de convivencia, funciona así, pam, pam, pam. ¿Alguna duda? Y no sé, no. Estamos hablando del primer año, este año. ¿Cómo se construye? Es decir, esto es lo que decía él. Es decir, institucionalmente un acuerdo, si la palabra es acuerdo, es una construcción de las partes. Y cuando hablamos de las partes, hablamos de todos los actores que conforman la comunidad educativa. ¿Quiénes conforman la comunidad educativa? No solamente los que estamos puertas para adentro, llámese estudiantes, directivos, profesores, personal administrativo, ordenanzas, sino que están los que están afuera, que en este caso son los tutores responsables. Claro. Todos los de adentro y los de afuera conformamos esa comunidad educativa. Totalmente. Ahí la falla del padre, cuando dicen alguna duda, duda con duda. A la hora de hacer ese acuerdo, que es un acuerdo, se convoca, que es lo que decía el profesor, se convoca a todos los representantes de la comunidad educativa. Bueno, a mí no me llamaron. Bueno, ahí está. Bueno, a ver, Simón quiere decir algo en ese sentido. A mí no me llamaron, a mí me llamaron para comunicarme la situación. Claro. Pero y fue se debate sistemáticamente, el código. Este es el tercer chico que tengo. A ver, Simón, perdón, lo que quería comentar del acuerdo escolar de convivencia es que muchas veces todos los alumnos reclamamos por un mismo motivo, pero de ahí a que los directivos lleven a cabo y reformen el acuerdo escolar de convivencia, no es así. Y como vos mismo lo decías, nosotros vamos a la escuela a estudiar, nuestro objetivo es adquirir los conocimientos. ¿Por qué traer ropa negra o traer un arito afectaría mi conocimiento, mi objetivo, que es aprender los conocimientos? Perdón, Lalo. Que no lo afectaría, pero estamos hablando de... Yo creo que eso no te afectaría a vos, para lo que vos tenés que aprender. Pero vos como profesor, ¿cómo te sentirías si tenés un alumno que tiene un piercing en la nariz, que tiene 5 aritos y está sentado con una gorra y los auriculares? Perdón, o sea, eso entra en el código de convivencia. O sea, vos tenés que respetar al docente que está detrás de la aula. Minuto, porque esto, la verdad que da para un... auriculares. No pensábamos... Minuto. Nosotros no pensábamos hablar de códigos de convivencias escolares, pero evidentemente vamos a tener que tratarlo. Augusto, sí. Perdón, yo le hago una pregunta a usted que es docente. ¿Y si usted tiene un piercing y un tatuaje y tiene toda una onda punk, ¿qué pensaría lo mismo los alumnos de usted o...? Le pregunto. O sea, yo creería que un docente que se formó, que fue un profesorado 5 o 6 años, no te va a ir a dar clase con un estilo punk. Pero cambian sus estudios, influyen algo en los estudios. Lo que usted se pasó 6 años estudiando una carrera, ¿afectan algo a su carrera? Chicos, porque nos vamos de tiempo. Perdón, Paula. Javier, un minutito. Tenemos segundos. Lo de Paula, porque de hecho conocí a una profesora en la Universidad Católica. Que ella tenía el pelo con 3 colores. O sea, en un hecho inédito, pero sin embargo era una buena profesional. Claro, yo conozco realmente muchos docentes tatuados con hablando si tenemos sos buen profesional. Perdón, tenemos que dejar el tema acá, perdón, porque nos estamos pasando de horario, pero les prometemos, chicos, y Simón también, porque de verdad que no lo teníamos planteado así, hablar del código de convivencia. Evidentemente hay muchos reclamos por parte... Si es cortito, por favor. Hay una escuela acá en Paraná que te hace afeitarte. Todos los días tenés que ir... Bueno, hay miles de casos, es cierto. Es algo biológico, creo yo. ¿Cómo se acuerda un código de convivencia? Es, en definitiva, lo que va a suceder adentro de una escuela, la relación entre el docente y el alumno, nada más y nada menos. Gente, no tenemos más tiempo, perdón. La última, el fallo judicial del 20 de mayo dispuso 2 años de tareas comunitarias para un hombre de Gualeguaychú que agredió a una docente. Bueno, gente, la semana que viene nos vamos a volver a encontrar el martes este tema. Gracias, Javier, Maricel, siempre. Javier también.
Pavón, Paula y Simón. Y a ustedes, chicos, también, Augusto y Delfina. Perdón, es un tema que me doy cuenta que los apasiona. Lo vamos a tratar y les prometo que va a haber sentados Es muchos algo que lo vivimos alumnos. todos los días, es algo que está Está bien. constantemente... Va a haber muchos alumnos cuando tratemos este tema. Hoy quisimos hacer este programa en el Día de los Trabajadores de la Educación. Es súper importante hablar de esto y lo vamos a seguir tratando, por supuesto. Gracias a Maisandi Hombres en Urquiza 1062 por el look claro, patriota, celeste y blanco, y a M Peluquerías en Misiones 15. Feliz Día de la Patria para todos ustedes y feliz fin de semana también. Nos volvemos a encontrar el martes a las 21:30. Gracias.